Tan especial, porque no porque estemos nosotros, sino porque el Señor está aquí. Y creo que podamos tener el mejor pastor, el mejor predicador, pero si no está el Señor, esto no sirve. Y así que le damos la honra, la gloria al Señor, damos gracias a Dios por esto. Como decía mi esposa, reciban un saludo de la iglesia y de las iglesias, demás iglesias que Dios nos permite pastorear. En este caso, en esta semana, Dios me permitió estar en 2 iglesias y precisamente el día domingo me di tiempo para visitarlas. Y bueno, damos gracias al Señor por todo esto. Y así que somos una familia en Cristo Jesús. Y esto es lo mejor. Hoy quiero dar un tema muy conocido, muy repetido tal vez por ustedes. Y vi algo en la publicación de la presentación que me presentaron ahí, y lo publicaron. Y habla de una serie que tal vez ustedes están llevando esta serie, y habla de milagros y señales, de los milagros y señales. Quiero hablar un poquito acerca de lo que son los milagros y lo que son las señales. Y para esto yo voy a pedir que busquemos en Segunda de Reyes capítulo 5 la historia de Naamán, general del ejército del rey de Siria, que está en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, del primer verso en adelante. Y ustedes me van siguiendo con su vista, y habla: Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice que era varón grande delante de su señor, delante del rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivas de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con carros, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán fue enojado diciendo: he aquí, yo decía que para mí saldrá luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanaré de la lepra. En Habana, en Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores aguas
que las que están en Israel, si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Y aquí escuchen lo que dicen los criados. Mas los criados se le acercaron y hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara pedir algo más difícil, ¿no lo haría? ¿Cuánto más si te sumerge 7 veces y te lava? En otras palabras, ¿qué te cuesta obedecer? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gloria. Esta palabra, Señor, queremos hablar de las señales, queremos hablar de los milagros, Padre. Gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Habla nuestras vidas por Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Quiero hablar de los milagros, quiero hablar de algo que hay iglesias que dicen que los milagros no son para el tiempo de hoy. Algunos dicen que los milagros fueron para el tiempo de Jesucristo. Otros dicen que fueron solamente cuando los apóstoles estuvieron predicando. Y de ahí para acá ya no existen milagros. Y yo quiero decirles que la iglesia de Jesucristo, los creyentes en Cristo Jesús, ¿por qué estamos creyendo en milagros? Bueno, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por todos los siglos. Su poder no ha menguado, Él sigue haciendo milagros, Él sigue siendo la misma persona y su poder se sigue manifestando en todo tiempo, porque Él es el mismo de ayer. Y por si fuera poco, creo que muchos de nosotros hemos experimentado los milagros de parte del Señor. Por eso es que creemos. Se dice que en una ocasión una ancianita sale de su templo después de la oración y se encuentra a 2 muchachos vagos y quisieron burlarse de ella y le dijeron: oiga, abuelita, ¿usted sabe que Dios murió? ¿Que Dios ya no la escucha a usted porque Dios murió? La abuelita dice: ¿cómo? No me digan cuándo murió. Murió hace 2000 años. Dice: entonces eso es mentira, porque hace un momento yo estuve platicando con él. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo nos pueden engañar a nosotros que no existen milagros si hemos visto los milagros, hemos presenciado al Cristo de la gloria, hemos presenciado al Cristo de los milagros. Y aunque muchas veces hay milagros que se lo atribuyen a otras personas, se los atribuyen, pero Jesucristo es el que hace los milagros. Y la palabra milagros, conforme al diccionario, dice que es un hecho inexplicable por las leyes naturales. Quiere decir que es algo cuando ya se sale de control, cuando el ser humano ya no lo entiende ni puede controlarlo. Es algo que no tiene una explicación, es algo que no se puede entender. Y eso se le llama milagro, y que esto se le atribuye a una intervención divina. Los mismos médicos llegan a decir: esto fue un milagro. O muchas veces dicen solamente un milagro, dando a entender nuestra naturaleza humana no puede resolver este problema. Hay muchos sinónimos de milagros. Los sinónimos de los milagros son los prodigios, la palabra fenómeno, la palabra maravillas, la palabra asombro.
que eso lo muestra la Biblia, y todas esas palabras son sinónimos de milagros. Cuando habla de la iglesia, cuando la Biblia habla de maravillas, se está refiriendo a milagros. Y el profeta Daniel decía: me conviene que las señales y milagros, hablando de los prodigios, nos conviene que las señales y milagros yo las publique. Yo quiero decirles aquí, son dos cosas muy distintas, milagros y señales. Y son dos direcciones distintas que nos llevan, y dos enfoques totalmente distintos. Por ejemplo, los milagros no son hechos para la iglesia, aunque la iglesia disfrutamos de los milagros, pero los milagros no son para nosotros. Los milagros son para la gente que no tiene a Cristo, para la gente incrédula. Y la Biblia habla de que los no creyentes, si no creen por la palabra, van a creer por los milagros. Ahora, las señales no son para los no creyentes, las señales son para la iglesia. Usted dirá: pastor, pero yo también quiero disfrutar de un milagro. Sí, disfrutamos de los milagros, pero no están enfocados a la iglesia. Son las señales que están enfocadas a la iglesia. Y yo quiero hablar de los milagros. Los milagros no suceden cuando nosotros queremos, ni tampoco sucede de la manera en que nosotros queremos. Es decir, yo he visto campañas evangelísticas donde anuncian y dicen: hoy Cristo va a hacer un milagro, ven y corre por tu milagro. Yo no entiendo que lo están haciendo para transmitirle una fe a la persona que está enferma. Corre por tu milagro. Pero muchas veces las personas vienen y no reciben el milagro. Y a veces decimos: no recibieron el milagro por la falta de fe. En ocasiones puede ser la falta de fe. En ocasiones puede ser porque a Dios no le plació hacer el milagro en esa persona. ¿Por qué? Porque no conocemos los tiempos de Dios. Y va a ser no en el tiempo en que nosotros querramos, va a ser en el tiempo de Dios. Yo tengo un hermano que él llegó a tener cáncer en una pierna y el cáncer se le subió hasta la cabeza, le pusieron quimio y todo eso. Y mi hermano, cuando vino en el año de 1985, llegó aquí Gigi Ávila. Mi hermano fue a que Gigi Ávila orara por él. Y muchos sanaron, pero mi hermano no sanó. Y por si fuera poco, Morris Cerulo, un judío que era usado poderosamente en las manos de Dios, llegó a México. Y mi hermano va a México. Morris Cerulo oró por él. Hubo muchos milagros. Y mi hermano no sanó. Y luego ya usted sabe, cuando llega a la iglesia, los más espirituales comienzan a atacarlo. Es que no tuviste fe. Y mi hermano dice: yo sí creí, yo tenía fe. ¿Pero por qué? Porque no va a suceder cuando tú quieres. Posteriormente mi hermano se puso más grave en lugar que sanara.
Y cuando se puso más grave, nosotros lo llevamos, mi papá y yo, mis hermanos, lo llevamos hasta México, lo llevamos a Puebla con especialistas. Y yo recuerdo que estuvimos orando y ayunando, y me acuerdo que el doctor nos llamó a mi hermana y a mí, me dicen: miren, yo quiero decirles a ustedes que ya no hay nada que hacer por tu hermano. Mejor llévenselo, porque es más barato llevarse un cuerpo con vida que un cuerpo sin vida. Llévenlo para que muera en su casa. Nosotros muy desconsolados, muy tristes, no le dijimos nada a mi hermano estaba totalmente calavérico, el reloj se le venía hasta acá, hasta debajo del brazo, estaba totalmente delgado, y lo trajimos a la casa, hasta acá, hasta Veracruz, para que muriera. Y el doctor dice: ya retírenle todos los alimentos, todo lo que no podía comer, retírenle el medicamento y denle de comer lo que él quiera. Total, va a morir. Y me acuerdo que mi papá, mi mamá lloraba mucho. Y aunque yo lo llevaba con mis hermanos, yo todavía no era creyente. Yo todavía no iba a la iglesia. Mi papá tampoco iba a la iglesia. Mi mamá tampoco iba a la iglesia. El único creyente era mi hermana y mi hermano, el que estaba enfermo. Y cuando pasaron unos días, mi hermano se agravó más. Y mi hermano se estiró como si ya estuviera muriéndose. Y nosotros lo llevamos con un doctor especialista aquí mismo en Veracruz. Y cuando lo llevamos, el doctor hizo que mi papá firmara unos documentos y dice: lo vamos a meter al quirófano, pero no va a aguantar la operación. Es más, ya no va a vivir. Y firmó los documentos mi papá. Y mi hermano, cuando iba a pasar al quirófano, iba ya casi agonizando. Pero entre la agonización, que iba ya agonizando, le sale un canto con voz clara. Y comienza a cantar ese canto: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo estaba deshecho. Mi padre, en el pasillo de donde estaba el seguro social, ahí se arrodilló y empezó a llorar. Mi papá decía estas palabras en voz alta: Señor, si tú existes, sana a mi hijo. Señor, y si tú sanas a mi hijo, Señor, yo te voy a servir. Yo me acerqué y abracé a mi padre. No me arrodillé, pero abracé donde estaba llorando. Y le dije: papá, véngase, siéntase. Por favor, siéntase. Mi padre lloraba porque mi padre fue muy paternal. Y en eso estuvimos esperando ahí que nos dijeran qué iba a pasar. Estaba toda la familia esperando. Y allá como a las 3 horas llega el doctor y nos dice el doctor: les tengo una buena noticia. Aguantó la operación, pero está en recuperación. Todavía no sabemos si va a morir. Al otro día, a las 6 de la mañana, nos dimos cuenta que mi hermano se encontraba muy animado. Y entramos a verlo y me dice: Nico, ¿verdad que Dios hizo la obra en mí? Le digo: manito, no sé, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no era creyente. Y cuando mi hermano salió del quirófano,
Salió y lo llevamos a la casa, empezó a engruesar y el doctor dijo, vamos a sacarle otros estudios. Y cuando fueron a sacarle el estudio, el doctor dijo, estamos maravillados porque tu hermano ya no tiene cáncer. No le encontramos el cáncer en él. Y mi hermano en ese momento dio gloria a Dios. Mi papá se entregó al Señor. Yo estaba un poco confuso todo esto, pero como yo empecé a ver el milagro de parte del Señor, sucedió algo. Que a mi hermano en ese tiempo, en ese momento, le había cortado su pierna y hasta una parte de la sentadera. Le cortaron su pierna y mi papá decía, necesitamos comprarle una prótesis a tu hermano. Le digo, papá, pero una prótesis sale carísima. En ese tiempo salía en 20,000 pesos. ¿De dónde íbamos a agarrar los 20,000 pesos? Era ya en los años de los 80. ¿Dónde íbamos a agarrar? Pero en eso mi papá ya entregado al Señor, mis hermanos también, y clamando al Señor, ayunando. Señor, si tú le quitaste el cáncer a mi hijo, tú eres poderoso, Señor, para darnos una prótesis para mi hijo. Por ahí llegó una muchacha y dice a mi papá, señor Ventura, ¿qué cree? Que ahí por las Palmitas, en Boca del Río, hay un señor que tiene a sus hijos en Estados Unidos y le trajeron una prótesis y no le quedó, y la que le trajeron no era la de su lado, le trajeron la otra, se equivocaron. Y mi papá dice, pues vamos a ir. Mi papá ya había ayunado, había orado, y yo decía entre mí, ya sería mucho, ¿no?, que sea la de su lado y que sea de su medida. No era yo creyente, ¿sí? Pero cuando llega mi papá y vamos, le habla al Señor y el Señor sale con su muleta. Oiga, dice que aquí ustedes le trajeron. Sí, me trajeron una pierna, pero ¿qué creen, mis hijos? Me trajeron la que no era. Ah, ok. Y ahí va mi hermano con su pantalón hasta acá, la manga del pantalón recogida. Y llegamos y le dice mi hermano, y le dice el Señor, pero si quiere que se la mida, a ver qué es. Y entra mi hermano, y cuando entra a medirse la pierna, era la pierna de su lado, y cuando se la mide, era hasta una parte de la sentadera. Le quedó a su medida. A eso le llamamos milagro. A eso le llamamos milagro, porque no son coincidencias. No es suerte. Nosotros no creemos en la suerte. No, nosotros creemos en los milagros. Y yo dije entre mí, Nico, ¿qué más espera para creer? Por eso le decía que los milagros van enfocados a los incrédulos. Y que Dios muchas veces usa a los creyentes para hacer un milagro. ¿Pero para qué? Para que los incrédulos vean. Y luego viene el otro milagro. ¿Por qué? Porque mi papá, decía yo, ahora viene, porque mi papá le va a preguntar, ¿y cuánto quiere por la pierna? Mi papá no traía dinero. Y le dice mi papá, oiga, y bueno, ¿cuánto va a querer usted por la pierna? Y el Señor le dice, ahí deme para el refresco. Bueno, pero ¿cuánto del refresco? Y yo decía entre mí, papá, ya, Dios lo bendiga.
Y mi papá saca 50 pesos y dice el Señor, ¿me lo va a dar todo? Dice, sí, lléveselo todo. 50 pesos le costó la pierna, la prótesis. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de milagros. Y yo veía a mi papá cómo quería que Dios hiciera el milagro. Y yo digo entre mí, o dice la Biblia, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que no tiene amor? El Padre es amor. ¿Cuánto más el Padre no te dará lo que tú necesitas, lo que tú pides? Es por eso que Dios es un Dios que hace milagros. Pero, ¿por qué Dios no hizo el milagro cuando Gigi Ávila oró? O cuando Morris Cerulo oró. ¿Por qué no? Porque Dios, si Dios hubiera sanado a mi hermano en la campaña de Gigi Ávila, yo no me convierto. Yo no. Pero Dios nos llevó a todo esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que conoce los corazones. Dios es el que sabe en qué momento. Y aquí encontramos la historia del Naamán. Naamán era general del rey de Siria, dice la Biblia. Un hombre valeroso, un hombre que lo tenían en gran estima, dice la Biblia. Un hombre que era respetado a donde se ponía. Un hombre que donde se ponían, todo se le cuadraba. ¿Por qué? Porque era respetado, lo tenían en gran estima. Era un hombre valeroso, un hombre, yo me imagino que era un hombre cerca de 2 metros, un cuerpo, ¿como quién? Como el de José. Pero era un hombre valeroso, que era valiente y que dice que este hombre Dios había dado salvación a Siria muchas veces, pero él no lo sabía. Ahora, pero dice que a pesar de ciertas cualidades que tenía, dice que estaba leproso. ¿Estaba qué? Leproso. Ahora, la Biblia habla que en la casa de Naamán había una sirvienta que era creyente, que conocía y creía en los milagros. Esta muchacha le dice a su patrona, si mi señor, su esposo, fuera a Israel y rogara al profeta para que lo sane, el profeta lo va a sanar. Y entonces cuando llega Naamán, su esposa le dice, fíjate que la sirvienta está diciendo que en Israel hay un hombre que es profeta llamado Eliseo, y si él ruega a Dios, tu lepra puede sanar. Naamán se quedó con eso y va con el rey y dice, ¿qué cree? Que me han dicho que en Israel hay un profeta llamado Eliseo que me puede sanar. Y el rey dijo, ok, te voy a enviar con el rey de Israel para que tú llegues hasta donde está el profeta. Y dice la Biblia que Naamán lleva oro, lleva plata, lleva un cargamento. ¿Cuánta gente creen que los milagros se compran? ¿Cuánta gente creen que haciendo algo va a suceder el milagro, o dando algo va a suceder el milagro? Naamán tenía esa mentalidad. Yo ahorita voy con el profeta
Y mire cómo creía Naamán que iba a ser sano. Naamán decía, ahorita yo llego y cuando yo llegue, enseguida va a salir a la puerta el profeta. Como estaba acostumbrado a que todos lo saludaran, un hombre, a pesar de que estaba leproso, estaba lleno de orgullo. Y dice que llega, el profeta estaba adentro, y llega el criado de Eliseo y le dice, ahí está Naamán, el profeta, perdón, está Naamán, el general del rey de Siria, y viene el leproso para que tú le sanes. Eliseo no salió, Eliseo se quedó adentro del cuarto del aposento y le dice al criado, dile a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. ¿Será que las aguas del río Jordán eran medicinales? Muchas veces así creemos con el aceite de ungir. Creemos que el aceite de ungir es milagroso. ¿Ustedes creen que es milagroso el aceite de ungir? No. No, porque si usted cree que el aceite de ungir es milagroso, usted cae en la idolatría con el aceite. Pero el aceite de ungir solamente es un símbolo. Pero realmente lo que va a hacer que suceda el milagro en Cristo Jesús es la fe que tú tienes, no en el aceite, sino en Cristo Jesús. Y Naamán dijo, ahorita va a salir el profeta, me va a poner la mano y va a orar por mí y voy a sanar. No es como tú dices. El milagro no viene como tú quieres. El milagro no viene de la manera que tú crees. A veces tú crees que tú vas a sanar cuando ore un evangelista, un profeta, ore por ti. Puede ser. Pero también puede ser que no. Puede ser en ese momento, como puede ser que no. Puede ser que suceda el milagro, como puede ser que nunca suceda. ¿Por qué? Hay personas en las cuales nosotros hemos visto que están enfermos, muy graves. Y hay hermanos que me dicen, pastor, venga y ore por un milagro. Mi esposo, mi hijo, mi hija están graves, ore por un milagro. Y yo voy a orar. ¿Y qué cree que pasa? Se muere. No sé que hoy nadie va a querer pasar adelante. Yo no tengo el don, es mi esposa. ¿Cuántos quieren un milagro? ¿Pero por qué? Porque para nosotros el milagro es que sane. Pero para Dios el milagro es que te mueras porque te quiere llevar. Nosotros vemos el milagro de un punto de vista, pero Dios ve el milagro de otro punto de vista. ¿Sí me explico? Y luego ahí estamos reclamándole al Señor. Lo digo por mí. Cuando mi hijo estaba muy grave, créeme lo que si alguien gritaba, era yo. Y si alguien creía que el Señor iba a hacer el milagro, mi hijo ya iba casi agonizando y mi hijo iba en la ambulancia y yo iba atrás en el carro manejando, y yo recuerdo que yo iba diciéndole, gritando, Dios, tú lo vas a sanar, Señor, yo te creo, tú lo vas
vas a sanar. Y créeme lo que sí lo creía. De verdad, nadie me puede decir que no tenía yo fe. Yo tenía fe de que el Señor lo iba a sanar. Y lo metieron al hospital, y cuando lo metieron al hospital, a los 15 minutos sale la trabajadora social, y yo digo, ahorita va a salir con una buena noticia. Y me dice, ¿usted es el papá de Obed? Le digo, sí, yo soy el papá de Obed, siéntase. Y me senté, y me dice, su hijo ya falleció. Yo me sentí con tantos reclamos a Dios. Y yo le dije a Dios, Dios, yo creía, tú sabes que yo tenía fe, tú sabes que yo te creía. Después yo tuve que entender que Dios nos va a hacer un milagro conforme a su voluntad. Si Él no quiere, no te lo hace. ¿Por qué? Porque Él está pensando en otra cosa mejor. Dice Pablo en 8:28 de Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Al momento no lo entendíamos, pero tuvimos que entenderlo. Ahora, el problema es cuando tú quieres entender a Dios en su momento. Mi esposa y yo le decíamos, Dios, ¿qué pasó, Dios? No te entiendo, Dios. ¿Y saben qué? Nunca lo vas a entender. Porque a Dios no lo puedes entender. Es como cuando tú le pegas al bebé. El bebé está llorando y no lo entiende. Pero cuando crece, ya lo entendió. La Biblia habla que los milagros son con esa finalidad, porque Dios conoce el corazón y Dios sabe. Es más, Dios, mire, cuando hizo el milagro en Naamán creyó en Dios. La fe del profeta se desarrolla, la fe de Giesi, el criado, se desarrolla, el rey de Israel llegó a entender, el rey de Siria también. Mire, porque cuando Dios hace un milagro, Dios mata muchos pájaros de un solo tiro. Y así vamos a encontrar muchos milagros. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, ahí habla de la mujer cananea o la mujer sirofenisa. Y ahí encontramos cuando esa mujer dice que gritaba detrás del maestro y los discípulos y daba voces diciendo, maestro, mi hija es atormentada por un demonio, libérala, Señor. ¿Creen que el Señor no podía liberarla? Sí, pero mire, el Señor la hizo pasar por el proceso más difícil y dice que no hacía como que no la escuchaba. Maestro, mi hija es atormentada. Y el maestro seguía caminando. Cuando el maestro se detiene, ella creyó que ya le iba a hacer el milagro y le dice, mujer, no es bueno darle el pan a los perrillos. ¿Qué quiso decirle? Eres una perra y no tienes derecho a un milagro. Yo creo que los cristianos de azúcar que hay, si nos dijeran estas palabras, ya no venimos a la iglesia. Que te dijera así el pastor, ¿qué haría? Ese no es pastor. Pero esta mujer no se dio por vencida y dice que seguía dando voces y los discípulos todavía se pararon en medio y dijeron, maestro, despáchala, despídela,
porque está estorbando. Y esta mujer dijo: maestro, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y a Jesús no lo sorprende lo que tú haces, no lo sorprende tu ministerio, no lo sorprende nada de esto. Lo único que lo puede sorprender es tu fe. Y entonces Jesús dijo: ¡wow, mujer! ¡Wow! Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo instante. Son los milagros, pero vienen las señales. Y las señales son rasgos o notas para dar a conocer lo que Dios quiere. Una señal es para dar dirección. Una señal, las señales evitan muchas cosas. ¿Qué es lo que evitan las señales? El que te pierdas. ¿No crees? Si tú quieres ir a un lugar desconocido y ahorita ya pones el GPS, ¿me explico? Pero tú vas a ir por el GPS y el GPS ahí te dice: ay, aquí está la refaccionaria Carrara, la refaccionaria tal. Y tú ves, sí está. Tú vas siguiendo una dirección, una señal. Las señales. ¿Por qué vienen esas señales? Porque Jesús sabía que en estos últimos tiempos iba a haber mucha confusión. Por eso cuando se acercaron los discípulos: maestro, ¿cuáles serán las señales de tu venida o del fin del mundo? Háblanos de señales. Y el Señor le habló de las señales. Jesús hizo algunas cosas que se cuentan como milagros, pero por ejemplo cuando convierte el agua en vino, eso se cuenta como una señal. ¿Por qué? Porque fue el primer milagro y la señal era para que conocieran que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Las señales nos evitan a perdernos o a extraviarnos, nos evitan la confusión, nos ayudan a quitarnos la duda. Las señales nos ayudan a tener un encuentro con Dios. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Estas señales estarán en un creyente. El árbol por sus frutos es conocido. ¿Por qué? Porque ahorita usted se puede confundir, uno que no es creyente con el que es creyente y el que no es creyente. Ya no ves, ya no hay algo diferente. Y usted dice: wow, ¿este será predicador o no? ¿Será creyente o no será creyente? Busque las señales. Busque los frutos. Amén. Pudiéramos hablar mucho de las señales. El profeta Daniel decía: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, nos conviene que las publiquemos. Eso quiere decir que la iglesia tiene que publicar las señales. Tenemos señales de que ya estamos en el último tiempo, en el final del último tiempo. Tenemos señales. Jesús dijo: cuando vean la señal de la higuera que ya su hoja ya brotó, dice: vean que está cerca el verano. Mi regreso está pronto.
Y yo digo una cosa, usted tiene que estar observando las señales. Los milagros no, porque Jesús dijo, y estas señales quiere decir, los milagros van a seguir a los creyentes. Usted va caminando y ahí vienen los milagros siguiéndolo. Pero hoy hacemos todo lo contrario, nosotros vamos siguiendo los milagros. Nosotros no tenemos que seguir los milagros nos tienen que seguir a nosotros. Nosotros tenemos que seguir las señales. Y en esta noche, el Dios de los milagros, el Dios de las señales, está aquí con nosotros. Tal vez tú estás esperando un milagro. Yo te quiero decir, no te quiero desanimar, tú tienes esa fe, cuida esa fe, ejercítala. Dios te va a hacer el milagro, no como tú quieres, no en el momento que tú quieras. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que dijo Jesús en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase en la tierra. Pónganse sobre sus pies. Oh, gloria a Jesús. El Dios de los milagros está aquí con nosotros. Eso es lo importante. Tú no puedes desear más un milagro que la presencia de Dios. A veces le llamamos milagro algunas cosas, pero hay cosas que son milagros y no las vemos. El que una persona haya dejado el alcohol, haya dejado la droga y Dios lo haya cambiado, lo haya hecho una nueva criatura y ahora es salvo, ese es un milagro. Ese es un milagro. Y es ahí donde tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay milagros. Dios ha hecho milagros en ustedes. Dios ha hecho milagros en cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy le vamos a dar la gloria por esos milagros. Oremos. Padre, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias, Señor.